Ya, perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre las famosas fuentes de información y las normas Vancouver. A ver, ¿a qué se le denomina fuentes de investigación y qué son las normas Vancouver? Doctor, ¿qué es eso? A ver, una fuente de información es toda aquella que nos va a proporcionar datos, ¿ok? Para poder construir algunos hechos o bases de un conocimiento que querramos realizar o necesitemos para elaborar una investigación. Esa es una fuente de información, ¿ok? Ahí en la imagen tienen, por ejemplo, un ejemplo de una fuente de información. ¿Ok? Actualmente, la mayoría de los libros, como ustedes ya deben de conocer, de libros, textos científicos y o académicos, se encuentran a nivel del Internet. Es tan fácil que en una tablet o en una computadora, ustedes pueden tener la información que necesitan para poder construir un conocimiento o para poder construir, mejor dicho, una investigación. Esa es una fuente de información. Ahora, ¿cuántos tipos de fuentes de información hay? Hay tres tipos de fuentes. Tenemos las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias es la información original, ¿ok? Es en donde se encuentran los resultados y toda la información que se necesite. Las fuentes secundarias, ¿ok? Son aquellas que te analizan o interpretan las fuentes primarias. Es decir, las fuentes secundarias son aquellos estudios o aquella información que te va a analizar e interpretar las fuentes primarias. Y las fuentes terciarias, ¿qué cosas son las fuentes terciarias? Bueno, son las bases de datos o como se denomina en ciencias médicas o en ciencias biomédicas, se le denomina las fuentes bibliométricas o biomédicas. ¿Estamos? También se les denomina así. ¿Ok? Esas son las fuentes terciarias. Es decir, las fuentes terciarias tan solo te tienen, digámoslo así, los enlaces, ¿no? O los links, ¿ok? De tanto fuentes primarias como de fuentes secundarias. Esas son las fuentes terciarias. ¿Ok? A ver, vamos un poco a desdoblar para que más o menos sepamos qué cosas son cada una de estas fuentes, primaria, secundaria y terciaria. A ver, primaria son las que se tienen a primera mano, son las originales, son las que tienen los resultados, ideas, conceptos, teorías de una investigación. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales fuentes de información primaria? Libros, monografías, publicaciones científicas, documentos técnicos, informes técnicos, tesis, ¿no? Artículos periodísticos, testimonios de expertos, videos, seminarios, todas ellas son fuentes de información primaria, ¿ok? Fuentes de información secundaria son aquellas que te recopilan la información, la analizan, la interpretan, no, la analizan y la interpretan. Pero toda esta recopilación de información son de fuentes primarias. Y las fuentes terciarias, bueno, son las bases de datos, ¿ok? Son los directorios, los almacenes, ¿ok? Las cuales encontramos información con sus nombres, títulos y links o URLs correspondientes. Ahora, perfecto. Tenemos estos tres tipos de fuentes de información. ¿Cuándo escoger qué fuente de información es la que yo necesito para mi investigación? A ver, primero debemos de leer, entender, comparar y evaluar la información que vamos a seleccionar. ¿Ok?
No podemos seleccionar cualquier información. Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo. Un ejemplo de una fuente terciaria. La fuente terciaria es aquella que te recopila información, te la analiza y te la interpreta. ¿Sí? Te recopila información. Normalmente son las fuentes de datos bibliométricas. Ok, perfecto. Son fuentes de datos bibliométricas. Ah, ya. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Por ejemplo, yo puedo decir que una fuente terciaria, una fuente de información terciaria es el famoso Rincón del Vago. ¿Sí? Tiene toda la información, la tiene analizada, la tiene interpretada y viene de fuentes secundarias y de fuentes primarias. Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es la adecuada? ¿Es la pertinente? La respuesta es no, porque esa fuente de información terciaria es muy ambigua. Es más, no se recomienda ni siquiera para hacer una investigación. Es más, no se recomienda ni siquiera para hacer una monografía. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber de dónde vamos a obtener nuestra información. No es escoger así por así. ¿Ok? Ahora, vaya a una cosa que se me estaba yendo. Doctor, entonces a ver, si usted me dice que las fuentes terciarias tengo que saber de dónde voy a obtener la información, así es. Por ejemplo, yo tengo una fuente terciaria como la que usted mencionó, el Rincón del Vago. Tengo que saber qué bases de datos o qué fuentes terciarias son las mejores. Así es. O las más coherentes o las más pertinentes o las que me tengan una información la más fidedigna posible, que estén destinados para la parte académica e investigativa. Ok, sí, tiene toda la razón. ¿Tienes toda la razón? Perfecto. Ya, doctor, ¿me puede decir cuáles son esas fuentes terciarias fidedignas, coherentes y pertinentes para la parte académica y o para la parte investigativa? Por supuesto, tenemos las famosas fuentes de datos bibliométricos, ¿ok? Tenemos la fuente de datos bibliométrico más utilizado en Latinoamérica, el queridísimo Cielo, ¿ok? Perfecto. Otro, PubMed, otro, Scopus, otro, Web of Science, otro, Embase, otro, Lilacs. ¿Qué más podemos saber? Miren, hasta les podría decir que el recontra fidedigno es Google Scholar. Imagínense. Google Scholar es una fuente más fidedigna que de esas páginas web que dicen aportar en la parte académica, investigativa, pero son dudosas. ¿Ok? Perfecto. Ok, doctor. O sea, solamente tenemos que tener cuidado con estas fuentes terciarias. No, tienes que tener cuidado también con la elección de tus fuentes primarias y secundarias. ¿Así? Sí, tienes que tener bastante cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? A ver, vayamos solamente a las fuentes primarias. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales fuentes primarias? Libros, monografías, publicaciones científicas, informes o documentos oficiales, tesis, ¿no? Testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos, documentales, foros. Ok, doctor, yo puedo utilizar todas, todas o cualquiera de estas fuentes de información primaria cuando voy a realizar una monografía, por ejemplo. Sí,
Puedes utilizar cualquiera. Ok. ¿Por qué? Porque ese es algo académico. Perfecto. Pero en la parte de investigación, allí sí. En la parte de investigación hay una restricción. ¿Cómo así? Así es. A ver, muchachos, vamos entrando un poco al mundo de la investigación. En el mundo de la investigación, ok, en el mundo de la investigación existen dos tipos de literatura, ¿ya? Ojo, vuelvo a repetir, no es en el mundo académico, estamos hablando en el mundo de la investigación. En el mundo de la investigación existen dos tipos de literatura, ¿ya? Literatura gris y literatura blanca. Ok, literatura gris y literatura blanca. ¿Ya? Doctor, ¿a qué se refiere con cada una de ellas? Ah, mira, fácil. En el mundo de la investigación existe un proceso. No es difícil adivinar cómo se llama ese proceso. ¿Por qué? Porque se le llama el proceso de una investigación. Ok. En el mundo de la investigación existe el famoso proceso de una investigación. El proceso de una investigación, como su propio nombre lo dice, proceso, tiene un inicio y tiene un final. ¿Ok? ¿Cuál es el inicio? El inicio es, ¿ok? El inicio es desde el momento en el cual tú concibes o un ser humano concibe la idea de una investigación. Desde ese momento es el inicio del proceso de investigación o del proceso investigativo. ¿Y cuál es el final? El final es cuando esta investigación se convierte en un artículo científico. Ok, volvamos a literatura gris y a literatura blanca. Literatura gris es aquella que no ha culminado con este proceso de investigación. Y literatura blanca es aquella que sí ha culminado el proceso de investigación. Ejemplos de literatura blanca, libros, por ejemplo, artículos científicos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, literatura blanca, artículos científicos y libros. Doctor, pero ahí estoy viendo que dentro de las fuentes de información primaria, usted está colocando tesis. Ok, adivinen qué, muchachos. La tesis es literatura gris. Es una investigación que no ha culminado con todo el proceso de investigación. Doctor, ¿y por qué divide el mundo de la investigación como literatura gris y literatura blanca? ¿Por qué no le dicen aquellas investigaciones que no han cumplido con el proceso y aquellas que sí han cumplido con el proceso? O sea, por qué el mundo de la investigación lo clasifica de esa forma? ¿Sabes por qué lo clasifica? Porque estamos hablando de ciencias médicas o ciencias biomédicas. Odontología está metido en las ciencias médicas. ¿Y por qué es fundamental las ciencias médicas? Muchachos, porque nosotros a futuro vamos a tratar personas, no vamos a tratar metales, no vamos a tratar madera, no vamos a tratar ladrillos, no vamos a tratar cosas inanimadas, vamos a tratar a seres humanos, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de tratar a seres humanos, ¿ya? Partiendo desde ese punto de vista, ¿ya? Nosotros, en la parte de investigación, necesitamos investigaciones que produzcan
políticas de salud, ¿ok? Que produzcan protocolos, que produzcan técnicas, ¿ok? Técnicas de tratamiento. Eso es lo que nosotros, como ciencias médicas, necesitamos. Y adivinen qué, muchachos. Nada más partiendo políticas de salud. Nada más partiendo por ahí, políticas de salud. Ningún ministerio de salud de acá del país o del mundo, ni siquiera la OMS, o sea, imagínense, ni siquiera la OMS va a generar una política de salud basado en una tesis. No lo va a hacer. Nadie está loco para hacer eso. Volvemos. La tesis, doctor, pero es una tesis. Sí, es una tesis, pero es literatura gris, hijo. Es literatura gris. Esa es la verdad de las cosas. Si por ello es que en la mayoría de casas de estudios superiores universitarias de Europa y de Asia, por ejemplo, y hasta de Estados Unidos, exigen que las investigaciones que se vayan a realizar estén basadas en literatura blanca. ¿Qué cosa estamos diciéndome, doctor? Que si ellos, por ejemplo, quieren hacer un proyecto de investigación, sus referencias bibliográficas o sus fuentes, que son sus fuentes de información, deben de ser netamente literatura blanca. No se permite ninguna literatura gris. Por si acaso, muchachos, por si acaso, a tenerlo en cuenta, ¿ya? A tenerlo en cuenta. En investigación, en salud, todas las fuentes primarias, ¿ya? Todas las fuentes primarias y todas las fuentes secundarias no son utilizables, ¿ok? Por si acaso. En investigación. En la parte académica, sí, utilicen todas las fuentes primarias y secundarias que hay, ¿ok? Utilicen todas. Pero en investigación, no. Tiene su restricción, ¿ya? Y ya les expliqué por qué. Literatura gris, literatura blanca. ¿Ok? Con literatura gris no haces nada. Todo está en la literatura blanca, ¿ya? Pasemos a la parte de las normas Vancouver. ¿Qué son las normas Vancouver? Bueno, son un conjunto de reglas, ¿ya? Que buscan una uniformidad de cómo citar bibliográficamente. Estas normas Vancouver son usadas en un 95% en las ciencias biomédicas. Es decir, la mayor parte de literatura científica los vamos a tener según las normas Vancouver o variantes, pero muy parecidas a las normas Vancouver. ¿Okay? Y estas normas son utilizadas para evitar plagio. ¿Okay? Ya en la parte práctica les voy a explicar esta palabrita plagio que está mal utilizada, ¿ok? Y es por motivos de, lamentablemente, de los periodistas que tenemos en nuestro país que han interpretado mal esa parte de plagio y han consultado a investigadores que tienen un velo en los ojos, la verdad de las cosas, tienen un gran velo en los ojos, ¿ya? O si es que no lo tienen, lo han disimulado para, para tan solo, digámoslo así, para quedar bien ante el público en general, ¿ok? Pero en realidad no es así. Vamos a explicar en la parte práctica, vamos a explicar esto de plagio, copia, que tanto ha estado en boga, ¿ok? Cuando lleguemos ahí a esa parte, ahí se van a dar cuenta en investigación,
qué cosa es copia y qué cosa es plagio y qué cosa está mal en el mundo de la investigación. ¿Ok? A ver, tenemos en las normas Vancouver, tenemos muchas formas de citación de acuerdo al tipo de cita perdón, de acuerdo al tipo de fuente de donde vamos a obtener la información. Por ejemplo, tenemos una forma de cómo hacerse un Vancouver a citar un libro completo, un volumen, una monografía, capítulos de libro, artículo de una revista científica. Acá lo pongo en rojo porque acuérdense, es literatura blanca. Esta es literatura blanca y la literatura blanca normalmente se utiliza bastante en la parte de investigación. ¿Ok? Actas de congresos, comunicaciones y ponencias también se pueden, recursos en internet, también puedo citar libros de internet, artículos, revistas obtenidas en internet, ¿ok? Sitios web, también, a ver, en el mundo de la investigación también podemos citar sitios web, ¿ok? Pero sitios web que estén relacionados o que se encuentren íntimamente relacionados con la parte de salud. Ejemplo, el sitio web o algún folleto o algún informe de qué? De la OMS, por ejemplo. Eso sí podemos citar. Es nuestra fuente, en la parte de salud, nuestras fuentes primordiales de información. La OMS, que es a nivel mundial, por eso es OMS, Organización Mundial de la Salud, WHO, también en inglés, ¿ok? Y para la parte de Latinoamérica, ¿no? La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también la podemos citar, ¿ok? Parte de un sitio web, cuando normalmente es un informe, ¿no? De estos portales importantísimos para la parte de salud, ¿no? Datos de investigación y bueno, eso sería todo. Muchachos, no sé si es que tendrán alguna pregunta con respecto a la temática del día de hoy. Voy a dejar de compartir o todo ha quedado claro. O ya se durmieron o ya están comiendo. ¿Cuál de todas las opciones es?